pues vamos a pasar lista, ¿vale? Entonces, déjenme ver. Ok, 26. Muy bien. Andrade Benítez, Ángeles Cedillo, Presente. Chable García, Presente. Chávez Esquín, Presente. Figueroa Sánchez, Presente. sí. Díaz Neria, Presente. ujú, Falcón Chávez, Presente. ok. Ujú, Galicia Miguel, Presente. sí. Gómez Díaz, Presente. Guerrero Salinas, Presente. Guerrero Villavicencio, Presente. ok. Leite Durán, ujú, López Silva, Presente. sí. Mateos Beltrán, ok. Meléndez Hernández, Presente. Olvera Concha, ok. Pérez Barrera, Presente, Doc. sí. Pérez Fuentes, Ramírez Hernández, Presente. ok. Ramírez Tobar, Presente. espera tantito, ajá. Ramírez Zacateco, Presente. Rivas Coria, Presente. Servín Estrada, Presente. Torres Garduño Presente. y Villagómez Flores. Presente. Bien, ok, chicos, entonces, pues bueno, bienvenidos a la clase, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con, ¿qué pasó, Edith? Ay, es que yo acabo de entrar y no me pasó lista. No sé mi micrófono. Ahí escríbelo, ¿no? Porfa, en el chat tu nombre Sí. y ahorita te paso asistencia junto con Galilea. Gracias, doctor. Sale. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nada más recapitulando, recuerden que la clase pasada pudimos hablar de tejido muscular, ¿vale? Esencialmente, pues prácticamente ya terminamos la parte de tejido de músculo esquelético y como les había dicho desde el principio del tema, tejido muscular cardíaco y liso son muchísimo más sencillos porque pues retoman muchísimas cosas que ya vimos. Entonces, Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar. Nada más, vamos a terminar con un puntito así chiquito que nos faltó. Está bien, anota tu asistencia, Ana. Ahorita al final las incorporo a la lista, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Déjenme ver, aquí está. Bien, voy a compartir pantalla entonces y voy a apagar mi cámara, pero aquí, pues aquí ando, ¿verdad? No tengo a dónde ir. Muy bien. Ay, Dios, aquí está. Bien. Ujú. Ok, chicos, bien. Esto es lo que nos quedamos la clase pasada. ¿Recuerdan? Hablamos sobre los usos neuromusculares. Nada más quiero recapitular brevemente esa parte porque es lo que luego queda un poquito más como al aire. Recuerden que estos son receptores de estiramiento muscular, ¿vale? Entonces, cuando el músculo se esté estirando y tienda a sobreestirarse, recuerden que este receptor se va a activar y le va a decir inmediatamente al músculo contráete, ¿vale? Porque si te sigues estirando músculo, vas a terminar rompiéndote. Eso es básicamente para lo que están diseñados los usos neuromusculares. Además de que, por supuesto, participan en la propiocepción, que es como una función complementaria, digamos, a esto, ¿vale? Y recuerden que los usos neuromusculares están compuestos por estas pequeñas fibras musculares esqueléticas modificadas, llamadas fibras intrafusales, ¿vale? Y ven, histológicamente hablando, el uso neuromuscular esencialmente se compone de una capa delgadita de tejido conjuntivo, que es esto aquí que vemos con esa tinción que es tricrómico de Masón, ¿vale? Y pues en el centro hay un pequeño espacio y ya en la, digamos, profundidad de esa estructura, de esa cápsula de tejido conjuntivo, es como se encuentran las fibras musculares de este uso neuromuscular, ¿vale?
Acuérdense que hay dos tipos de fibras intrafusales, que las del saco nuclear y las de cadena nuclear. No hace más referencia a la disposición que tienen sus núcleos, ¿vale? Entonces, estas imágenes no son representativas en ese sentido. ¿Vale? Y acuérdense cómo está inervado. Recuerden que un uso neuromuscular está inervado por fibras nerviosas de tipo sensitivo que conducen como tal información hacia el sistema nervioso central, específicamente hacia el nivel de la médula espinal, y una vez ahí se integran por la parte de las neuronas, ya lo veremos en el tema de tejido nervioso, ¿vale? Y estas neuronas que están por acá en la médula espinal van a mandar fibras nerviosas de tipo motor que van a ir, por un lado, hacia las fibras musculares comunes y corrientes, ¿vale? Las de trabajo, las que hemos estado hablando durante toda la clase, pero también algunas parten hacia el uso neuromuscular, ¿de acuerdo? Y van a tener diferentes funciones. Y recuerden que hablar de uso neuromusculares también implica hablar de, el reflejo miotático osteotendinoso, o también llamado reflejo de estiramiento, ¿vale? Que se explica mejor con este pequeño GIF que está aquí, ¿vale? Recuerden que una vez que se sensa, digamos, un estiramiento del músculo de manera abrupta, golpeando, por ejemplo, aquí en este caso, el tendón del cuádriceps, lo que va a pasar es que vía el uso neuromuscular se manda información a la médula espinal y a través de un arco reflejo, que es esto que están viendo acá, se regresa esa información que le dice al músculo, estírate. Digo, contráete, perdón, porque te estás estirando demasiado. ¿Y cuál fue ese estímulo que estiró demasiado a ese tendón y a ese músculo? El hecho de golpear con el martillo de exploración, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes van a ver ahí. Y, por ejemplo, aquí les hago como una acotación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a este nivel de la médula espinal, estas neuronas estuvieran muertas, no estuvieran sirviendo? Eso nos hablaría de que a ese nivel, ¿vale? Con respecto al músculo que tú estás explorando, eso te podría decir el estado de salud de ese nivel de la médula espinal, ¿vale? Para eso se hace esta exploración de los diferentes reflejos que se encuentran a nivel de los diferentes tendones y los diferentes grupos musculares, ¿vale? Para valorar esencialmente que ese nivel de la médula espinal esté sano. Y por otro lado, acuérdense que también hablamos del órgano tendinoso de Golgi, que esencialmente era un conjunto de fibras nerviosas rodeadas por fibras de colágeno, como se representa aquí en esta imagen histológica, ¿vale? Y recuerden que además de que, por supuesto, participa en la propiocepción, el órgano tendinoso de Golgi también es principalmente un receptor de tensión muscular. Entonces, este le va a decir al músculo que se está contrayendo, que se está tensando demasiado, le va a decir: músculo, relájate, porque si te sigues contrayendo y tensando más de lo que deberías, te vas a romper igualmente, ¿vale? Entonces, esta es como la función de este órgano tendinoso, ¿vale? Y también cuando hablamos del órgano tendinoso de Golgi, hablamos de un reflejo muy similar a lo que pasa con el uso neuromuscular, porque también implica inervación de tipo sensitiva que va hasta la médula espinal y le regresa información de tipo motor hacia el músculo, ¿vale? Y como les digo, les dice al músculo, músculo, relaja, ¿vale? Para que no te tenses más de lo que deberías. Y bueno, finalmente, eso es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que no quería dejar como al aire, lo quería como repasar en ese sentido. Ahora, finalmente, cuando nosotros también hablamos de músculo esquelético, esperen tantito. ¿Vale? Hablamos también de diferentes mecanismos de reparación y crecimiento que finalmente van muy de la mano a estos dos fenómenos en cuanto al músculo esquelético, ¿vale? Por un lado hablamos de la hiperplasia y por otro lado hablamos de la hipertrofia, que se representan muy bien en este esquema. Vean, cuando hablamos de hipertrofia, que es un fenómeno celular, que lo van a ver ahorita y lo van a ver después, y en muchas partes, hablamos de que la célula se hace más grandota. ¿Vale? A expensas de que comienza a acumular proteínas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una célula que se hace más grandota, eso se conoce como hipertrofia, ¿vale? La célula aumenta de tamaño. Pero por otro lado, también podemos hablar de otro fenómeno celular que se llama hiperplasia, que en este caso las células aumentan, pero de número. ¿Vale? No tanto de tamaño, aunque los dos fenómenos pueden estar superpuestos, pero bueno, hiperplasia es hablar del aumento del número de células e hipertrofia es hablar del aumento de su tamaño, ¿sale? Entonces, el músculo esquelético puede crecer o repararse en determinado momento mediante el mecanismo de hiperplasia, es decir, aumentando el número de fibras musculares. Y esto se entiende muy bien, por ejemplo, una persona, un deportista o inclusive una persona que simplemente hace ejercicios de tipo anaeróbico, de tipo de tensión, básicamente, lo que va a hacer es básicamente promover
que sus fibras musculares aumenten en cuanto a número, es decir, que empiecen a hacer mitosis, ¿vale? Principalmente un tipo de células que ahorita vamos a ver. O también, por ejemplo, en determinado momento en el que ocurra, por ejemplo, en esta persona que ocurrió básicamente un desgarro muscular en todos estos grupos musculares que se encuentran aquí a nivel de el brazo y parte del pectoral, bueno, aquí también se puede activar el mecanismo de hiperplasia, donde cierto tipo de células van a comenzar a hacer mitosis para multiplicar o más bien reparar esas células que ya se dañaron y que pues, ya se rompieron y murieron. ¿Vale? ¿Cómo se llama esa célula que va a estar implicada en el fenómeno de hiperplasia en el músculo esquelético? Son estas que están acá, las famosísimas células satélite, que como su nombre lo dice, son células que básicamente van a estar localizándose en la periferia del músculo esquelético. Por ejemplo, vean este esquema, ¿vale? Si esta es una fibra muscular, aquí en la periferia se van a encontrar esas células satélite, ¿verdad? Como si fueran literalmente un satélite. Y vean, lo mismo aquí en esta electromicrografía. Vean, aquí tendríamos básicamente un rabdomiocito, ¿verdad? Común y corriente como los que hemos estado hablando. Y vean, aquí en su periferia se encuentra una bonita célula satélite, ¿vale? Estas células satélites, déjenme decirles que están por debajo de la membrana basal. Si tomamos en cuenta que los rabdomiocitos también tienen membrana basal, bueno, ahí van a estar alojándose, ¿vale? De tal manera que esa membrana basal envuelve tanto a los rabdomiocitos como a las células satélite. Y vean, básicamente son células con un núcleo muy eucromático que, insisto, se localizan en la periferia, ¿vale? Y entonces, en determinado momento que ese músculo necesite crecer, ¿vale? Por, digamos, la actividad física que realice la persona en cuestión o que ese músculo necesite suplir a diferentes rabdomicitos que en determinado momento ya hayan sido lesionados o que hayan muerto, pues bueno, entonces estas células se van a activar. ¿Vale? Se van a diferenciar a mioblastos y estos mioblastos después se terminan diferenciando a rhabdomiocitos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí muy importante la célula satélite en ese sentido, ¿vale? Muy bien. Y como les digo también, las células, los rhabdomiocitos, el músculo esquelético puede crecer a través del mecanismo de hipertrofia, que dijimos que era el aumento del tamaño de las células, ¿vale? Y esto principalmente va a ocurrir, sí, solamente más enfocado al ejercicio, básicamente, ¿vale? Entonces, personas que empiecen a ejercitar, a hacer ejercicios de tipo anaeróbico y de fortalecimiento, ¿vale? Van a comenzar a crecer sus músculos, en este caso, a expensas, obviamente, del aumento del tamaño de las células musculares. ¿Y esto a expensas de qué? Del aumento del número de proteínas que se encuentran en el interior de esas fibras musculares, ¿vale? Y ustedes ya saben que esas proteínas están involucradas en los miofilamentos, que si los filamentos delgados, los filamentos gruesos y todo esto que ya hemos hablado en clases, bueno, por lo menos en la clase previa. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es como toda la parte de músculo esquelético. Ahora vamos a pasarnos con la parte de los otros dos tipos de músculo, ¿vale? Aquí está. Entonces, como les digo, nada más era como puntualizar unas pequeñas partes ahí que habían quedado un poco al aire, ¿vale? Ahora, en lo que nos vamos a enfocar por el resto de la clase es en hablar de músculo cardíaco y de músculo liso esencialmente, ¿vale? Y recuerden que el músculo cardíaco, básicamente, espérate, tantito, es que está flotantes, listo. Ok, al músculo cardíaco también lo conocemos como músculo estriado involuntario, ¿vale? Considerando que el músculo estriado voluntario, pues es el músculo esquelético. Pero para fines histológicos nos vamos a referir como músculo cardíaco, ¿vale? Muy bien. Hablar de músculo cardíaco definitivamente implica hablar del corazón, ¿verdad? Eh, Cuando pensamos en localizaciones del músculo cardíaco, pues definitivamente se nos viene a la mente el corazón, pero déjenme decirles que también los grandes vasos, llámese venas cavas, llámese arteria y vena pulmonar, llámese aorta, en sus segmentos iniciales también tienen una parte de músculo cardíaco, ¿vale? O sea, el corazón en sí mismo y los segmentos iniciales, ¿vale? De los grandes vasos también tienen músculo cardíaco, ¿vale? En su estructura. Entonces, básicamente hay que precisarlo. Esta es la histología básica del corazón, ¿vale? Hablamos de tres capas en la pared cardíaca. Hablamos de un endocardio, un miocardio y un epicardio. Y un pequeño, o más bien un saco de carácter membranoso que rodea todo el corazón y a los segmentos iniciales de los grandes vasos, que es el pericardio. ¿Sale? Esta histología, así de manera precisa, hablar de sus diferentes componentes, de sus imágenes histológicas, esto lo vamos a ver hasta que veamos el sistema cardiovascular, ¿vale? Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en esta parte, ¿vale? De modo que cuando lleguemos a hablar de corazón, ya no tengamos que precisar, pues, en el miocardio más que algunas
dos o tres cositas más, ¿vale? Ahorita nos vamos a enfocar específicamente entonces en el miocardio. Pero sepan aquí en dónde estamos, ¿vale? Muy bien. Contrario a todas las funciones del músculo esquelético que ya mencionamos y las funciones del músculo liso que mencionaremos que son pues bastantes, considerando que están en muchísimas partes del cuerpo y que están involucradas en muchas funciones como tal a nivel del organismo, podríamos sintetizar las funciones del corazón esencialmente en estas dos, que así como son dos solamente, son pues, fundamentales para la vida, ¿verdad? Por supuesto que sí, la eyección de la sangre desde el corazón hacia el sistema circulatorio y de ahí, por supuesto, a los diferentes tejidos que se encuentran en todo el organismo, ¿vale? Que esencialmente esa es la función del corazón, servir como una bomba que va a estar constantemente, valga la redundancia, bombeando sangre hacia todo el organismo, ¿vale? Y eso es gracias a que a que el corazón se contrae, y eso es gracias, el corazón se contrae gracias a que el miocardio se contrae, ¿de acuerdo? Muy bien, eso por un lado. Y por otro lado, también el miocardio específicamente va a estar ampliamente implicado en la regulación de la presión, aquí es presión, una disculpa, de la presión arterial. ¿Vale? Ese fenómeno básicamente que mantiene que garantiza que le llegue sangre, oxígeno, nutrientes a todo el organismo, bueno, ahí también está implicado el miocardio, específicamente a través de la secreción de ciertas moléculas que mencionaremos en breve, ¿vale? Entonces, vean, ese es el bonito cardiomiocito. Es una imagen completamente, son los cardiomiocitos, perdón, una imagen completamente, pues, diferente a la que vimos con los rabdomiocitos, ¿vale? De entrada quiero que noten que los cardiomiocitos no tienen forma cilíndrica como lo tenían los rabdomiocitos, ¿verdad? Porque los cardiomiocitos, ¿qué forma tienen? Vean, este es un cardiomiocito y vean qué pasa cuando llega, por ejemplo, este es un mal ejemplo, este por acá, vean, ¿qué pasa cuando llega a este punto? Vean que se ramifica en una patita y en otra patita para acá. Y vean lo que pasa todavía acá. Otra patita, otra patita. Eso quiere decir que la forma característica que tiene el cardiomiocito la definimos como bifurcada. Es decir, se va a bifurcar básicamente en dos partes. O también se le llama forma apantalonada. Así como si fuera literalmente un pantaloncito. Porque si se dan cuenta, si utilizan su imaginación, parecen como un pantaloncito, ¿no? Esa es la forma característica del cardiomiocito de entrada, ¿vale? Estos sí son muchísimo más chiquitos que los radiomiocitos en cuanto a diámetro y a longitud. Vean, aquí están sus medidas de manera general. 15 micrómetros de diámetro y 100 de micrómetros de longitud aproximadamente. Y en cuanto a su citoplasma, obviamente hablamos de músculo estriado, ¿vale? Entonces definitivamente tiene estriaciones. Y que déjenme decirles que esas estriaciones son básicamente el mismo tipo de estriaciones que vimos en el músculo esquelético. Es decir, corresponde al patrón de bandeo característico de las sarcómeras, a expensas de la forma en la que se acomodan los miofilamentos en estas estructuras, ¿vale? Solo que vean, a diferencia de también del músculo esquelético, aquí cuando hablamos de músculo cardíaco, tenemos que hablar de estas estructuras aquí esquemáticamente representadas en blanco, que se llaman discos intercalares. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Vale? Tiene un montón de RER, ¿verdad? Obviamente es una célula que necesita un montón de membrana celular, ya saben por qué tendría que tener un montón de retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Tiene retículos sarcoplásmicos, sí, un poquito menos con respecto a la cantidad que tenían los rabdomiocitos, pero bueno, ahí está el detalle. Aparato de Golgi, definitivamente. Y ven, aquí, a diferencia de los rabdomiocitos, los sarcosomas que presentan los cardiomiocitos son, para empezar, muchísimo más, o sea, son abundantes, abundantes, y son más grandes. ¿Y esto por qué? Es muy sencillo. A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco está trabajando todo el tiempo, desde el primer día de vida hasta el último de la persona en cuestión. Eso quiere decir que, bueno, y si tomamos en consideración que para la contracción muscular necesitamos ATP, y ustedes ya vieron para qué se necesita el ATP, ¿se acuerdan? Para que se flexionen las cabezas de miocina. Bueno, entonces tiene sentido que un músculo que esté contrayéndose todo el tiempo necesite todo el tiempo energía, ¿vale? Por eso los sarcosomas son tan grandes y tan abundantes. Y finalmente, pues tiene glucógeno, ¿vale? Tiene triacilgliceroles, de hecho, esta es la principal fuente donde obtienen energía los cardiomiocitos, déjenme decirles. Es algo que luego les preguntan por ahí en bioquímica. Tiene también mioglobina, por supuesto que sí. Y ven estos dos elementos que no habíamos visto en los rhabdomiocitos. Péptidos natriuréticos y lipofuscina, ¿vale? Y ahorita vamos a precisar qué son esas dos cosas.
los núcleos, que también es un punto muy distintivo con respecto a la otra variedad de músculo estriado, ¿vale? A diferencia de los rabdomiocitos, donde los núcleos eran múltiples y de posición periférica, aquí vean dónde están los núcleos. Son de posición céntrica y solo puede ser de uno o hasta dos máximo, que ya de por sí es raro. Lo más común es que sean uno, ¿vale? Pero no es raro en determinado momento llegar a ver dos, ¿vale? Ahí como detalle también eso va a ser un punto que les va a permitir diferenciar entre músculo esquelético y cardíaco. Y otras características que podríamos mencionar es que estos cardiomiocitos tienen automatismo. Y ahorita les voy a apreciar qué es eso. Y vean, aquí estas dos imágenes histológicas, ¿vale? Ya vimos como el esquema, ahora vámonos a la realidad. Todos estos son cardiomiocitos, ¿sale? Vean, por ejemplo, este bonito que viene por acá. Vean cómo viene, cómo viene, cómo viene. Y vean, aquí se dividió en una parte y aquí se dividió en otra parte. Entonces evidencia en este caso lo que habíamos mencionado hace rato, ¿verdad? Su característica forma bifurcada. Y ahora por otro lado, por ejemplo, vean este cardiomiocito, este mismo. Vean en qué posición está su núcleo. En una posición céntrica. O lo mismo con este, lo mismo con este otro que está acá, lo mismo con este otro que está acá. ¿Sale? Ahora vean, por ejemplo, eh, permitir. Ya. Ahora ven, por ejemplo, estas pequeñas líneas basófilas que se alcanzan o más bien acidófilas, ¿vale? Bueno, estas pequeñas líneas, no sé si son basófilas, estas pequeñas líneas basófilas que se alcanzan a ver por acá son precisamente esos discos intercalares que les había presentado en el esquema hace ratito, ¿vale? Y por ejemplo, otra cosa importante, vean que a los lados de los núcleos se alcanza a ver este pequeño pigmento pardo en forma de gránulos, ¿ya lo vieron? Eso es la característica lipofusina, la que ya habíamos mencionado precisamente en primer bloque, ¿vale? Ahora, ese fue un corte longitudinal. Vámonos al corte transversal, que básicamente también nos ayuda a evidenciar algunas características morfológicas importantes. Vean este cardiomiocito que está acá, ¿sale? ¿En qué posición está su núcleo? Céntrica, ¿no? ¿Ya lo vieron? Con este, con este que está acá, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es muy fácil diferenciarlo de músculo esquelético, ¿vale? Y de entrada quiero que noten también que los núcleos son en general más grandes que los que se veían en los rabdomiocitos, ¿vale? Que en comparación con el tamaño de la célula eran mucho más pequeñitos. Y por ejemplo, una pregunta, chicos. ¿Ven este cardiomiocito que está acá? ¿Vale? ¿En dónde está su núcleo? ¿Es un cardiomiocito anucleado? ¿O qué le pasó a su núcleo? Puede Por ser el como corte, ¿no? Muy a bien, diferentes exactamente a los grupos. dos. Así es, exactamente. Es el por el plano de corte, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de músculo, hablamos de que está compuesto por fibras musculares, es decir, células muy largotas, ¿sale? ¿Y cómo se llama? Eso quiere decir que va a haber planos de corte en los que simplemente los núcleos, por la longitud de la célula, simplemente no llegan a salir. Y mucho más en los cardiomiocitos, ¿vale? Que no tienen muchos núcleos, solamente llegan a tener de uno a dos máximo. ¿Sale? Muy bien. Ahora vean. Listo. Ahora vean, bueno, esto es lo que conocemos como discos intercalares, ¿vale? Son complejos de unión entre una célula y otra, ¿vale? Es decir, literalmente funcionan como un punto de anclaje entre un cardiomiocito, el extremo de un cardiomiocito y el extremo de otro propiamente, ¿vale? Entonces, vean, eh, ¿qué va a haber básicamente o qué va a estar integrando a estos discos intercalares? Hablamos independientemente de la posición en la que estemos hablando, que si la porción transversal, la porción lateral, vamos a hablar que aquí va a haber fascias adherentes, es decir, un complejo que me va a permitir anclar estructuralmente a un cardiomiocito y a otro. Lo mismo con los desmosomas, que por supuesto que sí refuerzan estas uniones entre una célula y otra, pero también que creen uniones comunicantes. Y recuerden que la importancia de las uniones comunicantes básicamente le permiten a las células pues transmitirse o transferirse diferentes metabolitos, iones, con el objetivo de pues, realizar sus diferentes tipos de funciones en conjunto, ¿vale? Entonces, esos son los tres tipos de uniones que encontramos aquí en los discos intercalares, ¿vale? Fascias adherentes, desmosomas y uniones comunicantes, ¿vale? Entonces, ahí apréndanse los nombres de estas tres uniones, que recuerden que ya las pudimos revisar en tejido epitelial, nada más aquí las aplicamos a esta parte, ¿vale? Y ven, si ya queremos identificarlo, por ejemplo, en esta electromicrografía, vean que las fascias adherentes, literalmente yo digo que se parecen como una carretera con un montón como de montañitas o de bosque a los lados, ¿vale?
Porque vean, aquí está el espacio intercelular, que es esto que se alcanza a ver en blanco, y todo esto que vemos a los lados, básicamente van a ser los diferentes tipos de proteínas que integran a estas fases adherentes, ¿vale? Que ustedes ya saben que se comunican con elementos del citoesqueleto. Lo mismo con esta parte que está, ¿de acuerdo? Es básicamente lo que va a ser. Ahora, con respecto a los desmosomas, recuerden, a los desmosomas siempre me gusta verlos como si fueran un 100 pies, ¿vale? Porque literalmente, vean, se alcanza a ver aquí como su cuerpecito y todas sus patitas como que a los lados, ¿vale? Lo mismo sirven los desmosomas que las fases adherentes, es decir, comunican a dos cardiomiocitos contiguos y refuerzan, digamos, su anclaje entre ambas células, ¿vale? Y finalmente tenemos a las uniones comunicantes, que estas sí no tienen como regiones electrodensas a los lados de los puntos de unión entre ambas células, ¿vale? Lo que van a hacer las uniones comunicantes de manera general es que les van a permitir a los cardiomiocitos contiguos eh, eh, digamos, transferirse diferentes tipos de iones, ¿vale? Con el objetivo, ¿con cuál objetivo esencialmente? El corazón, véanlo de esta manera, a final de cuentas, tiene que actuar de una manera coordinada y tiene que actuar de una manera regulada, pero también tiene que actuar de una manera en conjunto, ¿vale? No es que de repente un cachito del corazón se contraiga y de repente otro que se contraiga como de manera irregular y de repente cada quien está haciendo lo que quiere. O sea, de alguna manera, el corazón tiene que actuar rítmicamente y coordinadamente, ¿vale? Entonces, eso, mucho de ¿cómo decirlo? Forma de actuar del corazón o forma de trabajar es gracias a estas uniones comunicantes, ¿vale? Que les van a permitir a las células, pues, como les digo, transferirse diferentes tipos de iones para regular su actividad funcional, ¿vale? Y que, como les digo, al final de cuentas, todo el miocardio termina actuando como un sinsitio, es decir, como si fuera una sola célula, digamos, o un solo conjunto de células que están completamente entrelazadas. ¿Vale? Para eso las queremos ahí. Y vean, por supuesto, no es que te vayan a poner en el departamental a identificar, ¿verdad? Dime qué parte del disco intercalar es esto que te estoy señalando. No, pero si tú ves una estructura así, ¿vale? Insisto, con los diferentes componentes, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver un montón de fases adherentes, ¿vale? O incluso también partes de unión comunicantes. Bueno, eso te hablaría de que es un disco intercalar. Lo mismo con esto que está acá, ¿verdad? Esto hablamos de que es un disco intercalar. Y eso me hace pensar que todo esto que está acá es un cardiomiocito y todo esto que está por acá arriba es otro cardiomiocito. Porque, insisto, los discos intercalares son los complejos que intercomunican los extremos de dos cardiomiocitos, ¿sale? Y eso es en las electromicrografías. Porque ahora vean en imágenes que obtenías con microscopía fotónica. ¿Cómo las vas a identificar? Regiones más teñidas, ¿sale? Así se ven. Más basófilas, más teñidas, ¿sale? Estos son los discos intercalares, por ejemplo, aquí en HY, ¿vale? Se ven así intensamente teñidos. ¿Por qué? Porque pues ya vimos que hay ahí un montón de proteínas que van a estar formando propiamente las fases adherentes, los desmosomas y las uniones comunicantes. Entonces, si te ponen una flecha acá que te digan, ¿qué es esto que está aquí? Ah, bueno, tú vas a poder responder que esto es un disco intercalar. ¿Y cómo sabes que esto es músculo cardíaco y no músculo esquelético? De entrada, por supuesto que sí, por los discos intercalares, ¿verdad? Que esos no existen en el músculo esquelético. Por la posición de los núcleos, que a lo mejor aquí por ejemplo, podríamos hablar de este que está en posición céntrica, y por la forma de las células, vean, bifurcada. Entonces, independientemente de que cardiomiocitos y rabdomiocitos tengan estriaciones, esas características morfológicas te permiten distinguir a uno de otro. ¿Sale? ¿Qué tinción es esta que está acá, chicos? Donde los discos intercalares se ven pálidos, poco teñidos. ¿Cómo se llama esa tinción? Bueno, a lo mejor no se acuerdan, porque es una tinción un poco específica. Es la famosísima hematoxilina fosfotúngstica, ¿vale? Que recuerden que básicamente esta nos servía para evidenciar justamente las estriaciones, por supuesto que sí, pero también los discos intercalares, donde vean que se ven pálidos, ¿vale? Muy bien. Ahora vean estas dos imágenes histológicas que tenemos acá. Por ejemplo, vean qué bonito. Este es un cardiomiocito con dos núcleos. ¿Ya lo vieron? Ahí está bien bonito. Bueno, independientemente de eso, quiero que vean que justo a los lados de los núcleos, aquí se ve muy bien, se va a formar una especie de región cónica, de región triangular, donde se va a acumular este pigmento granular de aspecto como amarillo pardo, cafezoso, por ahí más o menos por esas tonalidades. Eso es la lipofusina.
¿vale? Esto, por ejemplo, es una imagen histológica de un corte de miocardio teñido con HY. Esta, en este caso, es lo mismo, pero en este caso este está teñido con PAS. Y eso lo sé porque vean, aquí la lipofuscina se ve como de unas tonalidades como más rojizas, más cafeces, ¿no? Como más, sí, más rojizas, más vinosas por ahí. Por eso esto es la tinción, esto está teñido con PAS, ¿vale? Independientemente de eso, ¿qué es la lipofusina, chicos? Esto sí lo vimos en primer bloque y super sí lo tienen que saber. Si eran los desechos celulares, ¿no? Que no se pueden degradar ya, si Así no es, recuerdo. exactamente. Ajá, exactamente, así es, eso es esencialmente lo que es, ¿vale? Y ya específicamente en cuanto a organelos, recuerden que corresponde a lisosomas terciarios, ¿vale? Como breve repaso, recuerden, los lisosomas son como los estomaguitos de las células. Se van a encargar de digerir todo tipo de moléculas, ¿vale? Em, pero recuerden que hay cosas que por más que el lisosoma le eche ganas, no va a poder simplemente digerirlas, ¿vale? Por su naturaleza química. Entonces, esas cosas que no se digieran se van a empezar a acumular, ¿vale? Y eso se hace particularmente evidente justo en células que tengan una vida muy larga. Llámese, por ejemplo, neuronas, llámese, por ejemplo, cardiomiocitos, ¿vale? Porque ahorita vamos a precisar eso, pero déjenme decirles que prácticamente los cardiomiocitos con los que naces van a ser con los que vas a irte de este mundo, o a irnos, ¿vale? Porque pues ya, todos, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido la división de estas células están limitadas, ¿vale? O es muy restringida en ese sentido. Entonces tiene todo el sentido que estas células acumulen lipofusina. Es decir, lisosomas terciarios que pues simplemente de cosas que no pudieron digerir en algún momento de su vida. ¿Vale? Entonces, por eso se ven gránulos de lipofusina. Entonces, este es otro componente, otro aspecto morfológico que todavía más te va a permitir distinguir a los cardiomiocitos, ¿vale? Muy, muy bien. Y aquí está, ¿verdad? Su traducción ya en la microscopía electrónica. Recuerden que se ven así, los lisosomas terciarios que van a formar la lipofusina, un organelo membranoso con una cosa que no se pudo digerir en su interior, ¿vale? Son proteínas, iones, etcétera, etcétera. Lo mismo aquí, ¿verdad? Un montón de lisosomas terciarios. Muy bien. La mioglobina es la misma que vimos en músculo esquelético, entonces ahí no hay nada que mencionar, ¿vale? Pero esto sí, los péptidos natriuréticos, que estos son exclusivos aquí del cardiomiocito, ¿vale? Eh, Déjenme decirles que así como ven a los cardiomiocitos que habíamos dicho que servían para en conjunto, ¿verdad? Para bombear sangre desde el corazón. Dijimos que otra de sus funciones del músculo cardíaco, en este caso de los cardiomiocitos, en ese sentido, pues es justamente regular la tensión arterial, ¿vale? Y eso de regular la tensión arterial lo va a hacer mucho, en parte gracias justamente a estos péptidos, a estas moléculas que van a estar sintetizando. Entonces, vean cómo se ven el péptido natriurétrico ya propiamente en una electromicrografía. Vean, este es un cardiomiocito, aquí bien bonito, aquí está su núcleo, de hecho, veanlo bien bonito. Y estos gránulos electrodensos que se alcanzan a ver ahí en su citoplasma, esos gránulos van a estar conteniendo a estas moléculas, ¿vale? Hablamos básicamente de dos tipos, el péptido natriurétrico atrial, también llamado auricular o de tipo A. Y por otro lado, hablamos del péptido natriurétrico ventricular, cerebral o tipo B, ¿vale? Ustedes dirán, ¿por qué se llama cerebral si estamos hablando del corazón? Bueno, pues resulta que en la historia, digamos, del descubrimiento de este péptido natriurétrico ventricular o tipo B, resulta que se identificó primeramente en cerebros de los animales de estudio que, pues, en los que estaban indagando la presencia de esta molécula, ¿vale? Entonces dijeron, ah, bueno, es un péptido natriurétrico, pero en el cerebro. Pero bueno, ahora sabemos que se localiza también aquí en los cardiomiocitos a nivel ventricular. Pero bueno, este nombre es más que nada histórico, ¿vale? Si lo llegan a ver, no se asusten, hace referencia exactamente a esta misma molécula, ¿vale? ¿Qué hace diferente a uno u a otro? Esencialmente, ¿qué cardiomiocito lo sintetiza y lo almacena? Porque vean, estos obviamente van a ser los cardiomiocitos de los atrios y este va a ser por los cardiomiocitos de los ventrículos, ¿vale? Independientemente de eso, ambos tienen la función de disminuir la presión arterial, ¿vale? Si el cardiomiocito ante diferentes eventos detecta que tiene que bajar la presión arterial, bueno, se va a estar secretando básicamente este péptido natriurétrico, ¿vale? Y lo hace específicamente
a través de estimular la natriuresis. ¿Qué es la natriuresis? Básicamente es orinar sodio, es decir, promover que se pierda sodio a través de la orina. Y de esta manera, esto es algo que sí me gustaría precisarles, pero lo vamos a hacer cuando lleguemos al tema de aparato urinario, cuando hablemos de riñón. Les voy a explicar cómo es que estimulando la natriuresis es que se disminuye la presión arterial. ¿Vale? Porque tiene ahí una serie de explicaciones fisiológicas que se correlacionan con diferentes ecuaciones matemáticas bien padres, pero que hablaremos más adelante, ¿vale? Por ahora quiero que se queden con eso, que estimulando la natriuresis es como se disminuye la presión arterial. Y eso se hace gracias a estos péptidos natriurétricos, ¿verdad? Hasta el mismo nombre es que llevan lo que hacen. Muy bien. Entonces, viajemos ahora a unos mundos más pequeños, ¿vale? Y viajemos específicamente al sarcolema. Recuerden que cuando hablamos del sarcolema de los rabdomiocitos, ahí hablábamos que teníamos unas estructuras compuestas por dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico y un túbulo T. ¿Cómo se llamaban esas estructuras? ¿Trillada? Triadas, así es. En este caso se llaman triadas, ¿vale? ¿Por qué se llaman triadas? Porque están compuestos por tres elementos, ¿verdad? Un túbulo T y dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. En el sarcolema del cardiomiocito pasa algo similar, pero a la vez radicalmente diferente por lo que les voy a decir ahorita. Vean, siguen existiendo túbulos T. Ah, bueno, y nada más como detalle, déjenme decirles que se llaman T por transversos, ¿vale? Por la posición que tienen con respecto a la disposición del cardiomiocito. Pero bueno, esos túbulos T siguen siendo las imaginaciones del sarcolema, ¿verdad? Ahí está. Vean. Imaginaciones del sarcolema. Muy bien. Aquí está identificado, es una electromicrografía que, bueno, hasta no tiene mucho sentido abundar en eso. Pero bueno, por otro lado, a su vez, ese túbulo T va a estar asociado, vean, a una sola cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Porque vean, ¿cómo se llama? En el rabdomiocito había una cisterna terminal por un lado y una cisterna terminal por otro lado al mismo nivel. Aquí en el cardiomiocito no. Solo es una cisterna terminal del retículo sarcoplásmico de un lado, ¿vale? Que es esta, corresponde a esta estructura que estamos viendo aquí en esta electromicrografía, ¿sale? Por lo tanto, en los cardiomiocitos, y esto sí es preguntísima de examen, así, súper mega así, no tenemos triadas, tenemos diadas. ¿Vale? Diadas, pregunta de examen. Tenemos en el sarcolema de los cardiomiocitos diadas, es decir, un túbulo T con una sola cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. ¿Vale? Y esta imagen es más que nada ilustrativa, ¿eh? Tampoco es que las vayan a preguntar así. Pero bueno, ahí está. ¿Para qué sirve? Exactamente para lo mismo que servía ¿cómo se llama? Las triadas en el rabdomiocito para promover que la onda de despolarización se internalice al interior de la célula y se puedan activar los diferentes canales de calcio para que entre calcio al interior propiamente de la célula. Después se libere calcio del retículo sarcoplásmico, etcétera. Todo eso que ya habíamos visto en la contracción muscular del rabdomiocito, ¿vale? Para eso sirve. Ahora, viajemos a mundos más pequeños y déjenme decirles, aquí nada más se los puse como para que quede bien claro. Los temas de miofibrilla, sarcómera, miofilamentos y contracción son exactamente los mismos en músculo cardíaco que en músculo esquelético, ¿vale? Entonces ya te aprendiste qué onda con todos estos fenómenos y con todas estas estructuras del músculo cardíaco, ¿vale? Porque ya las vimos en músculo esquelético. Entonces, bueno, no hay nada más que mencionar ahí, ¿vale? Ahora bien, no me quiero ir de este tema sin antes hablarles brevemente sobre una pequeñísima parte de la fisiología del cardiomiocito, ¿vale? Porque estos son todos los fenómenos, así se llaman, o propiedades electrofisiológicas de los cardiomiocitos, ¿vale? Tienen la capacidad de ser estimulados, tienen la capacidad de transmitir la información que originalmente los estimuló, tienen la capacidad de contraerse, ¿vale? Tienen la capacidad también
digamos, de contraerse y dejar, digamos, un espacio entre contracción y contracción. Y también, como les mencionaba hace ratito, tienen la capacidad de automatismo. Es decir, los cardiomiocitos, una vez que ya están ahí instaurados en el corazón, van a comenzar a latir, más bien, perdón, a contraerse de manera automática. ¿Sale? Es decir, desde prácticamente desde los primeros momentos en el que ya tenías un corazón maduro, funcional, estos cardiomiocitos se han estado contrayendo todo el tiempo. Y no hay nadie que les diga contraete o no te contraigas. No, los cardiomiocitos ya saben que tienen que contraerse por antonomasia, ¿vale? Ahí están, contrayéndose todo el tiempo. Todo el tiempo. A eso me refiero con automatismo específicamente, ¿vale? Bien, entonces todo el tiempo va a estar ocurriendo ese fenómeno de manera espontánea, de manera rítmica. No va a haber nadie que les diga contraete o no te contraigas. Insisto, los cardiomiocitos se contraen solitos, ¿vale? Sin embargo, déjenme decirles que ahí en el interior del miocardio, junto a esos cardiomiocitos de los que hemos estado hablando, hay una serie de cardiomiocitos especializados, ¿vale? Que esos sí que le van a estar diciendo la manera y la intensidad con la que se contraigan los cardiomiocitos. Es decir, ante los fenómenos que estén ocurriendo a nivel del organismo, esos cardiomiocitos especializados les dicen a los demás, contráiganse más rápido o contráiganse más lento. Es decir, van a estar regulando la manera en la que se contraen, ¿vale? Es decir, los cardiomiocitos ya se contraen, ya nada más es cuestión de decirles si aumentan su velocidad y su intensidad o si la disminuyen. Todos esos cardiomiocitos en conjunto forman algo que se llama sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿vale? Lo veremos más adelante, no se preocupen, lo veremos cuando hablemos propiamente del corazón como tal, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces vean, digamos que esta eres tú, ¿no? Corriendo hacia tu examen departamental que tienes y que ya se te está haciendo súper tarde y que el metro y que el tráfico y quién sabe qué, ¿vale? Entonces ahí estás tratando de llegar en tus 15 minutos de tolerancia, ¿vale? ¿Cómo van a contraerse tus cardiomiocitos? Pues obviamente muchísimo más rápido, ¿verdad? Y muchísimo, con una intensidad mayor, con el fin de bombear una mayor cantidad de sangre, principalmente hacia tus músculos y que puedas realizar pues esta función, ¿verdad? La de contraer tus músculos para que corras y trates de llegar a tiempo, ¿va? Pero por ejemplo, si ya pasó el peligro, si ya estás de regreso en tu casa, pues ya tienes mucho sueño porque te desvelaste, ya te vas a dormir y toda la cosa, pues bueno, todo lo contrario, ¿verdad? Ahora los cardiomiocitos ya no necesitan contraerse con esa misma intensidad de la que necesitó previamente, ¿no? Entonces, todo lo contrario, baja la intensidad, sí se siguen contrayendo, pero ahora más lento y de una manera más suave, digámoslo así, ¿sale? ¿Quién regula esa manera en la que se contraen los cardiomiocitos del miocardio? Insisto, el sistema de conducción cardíaco, ¿vale? Y eso lo vemos más adelante. Ahora, en cuanto a la reparación y el crecimiento del corazón, aquí también tenemos que hablar de hiperplasia y de hipertrofia, porque también ocurren, ¿vale? Pero vean, mucho se creía históricamente que los cardiomiocitos no podían hacer mitosis ni proliferar, ¿vale? Pero hay estudios recientes donde efectivamente se indica que los cardiomiocitos ante diferentes situaciones sí que pueden realizar mitosis, ¿vale? Y proliferar. Por ejemplo, en el contexto del infarto al miocardio, que es una patología en la que se interrumpe el flujo de sangre hacia el corazón, ¿vale? Y si ocurre por alguna razón ese evento, lo que va a pasar es que los cardiomiocitos mueren, porque pues no les llega sangre, no les llega oxígeno, no les llegan nutrientes, y básicamente pues no, los cardiomiocitos no aguantan este fenómeno, ¿verdad? Como ninguna célula prácticamente, y pues se mueren. Eso es lo que llamamos infarto al miocardio, ¿vale? Entonces, al morir estos cardiomiocitos, lo que va a pasar es que los cardiomiocitos contiguos ahí, periféricos al sitio de lesión, lo que van a hacer es comenzar a proliferar, a dividirse para tratar, digamos, de alguna manera, suplir o reemplazar a los cardiomiocitos que ya se murieron, ¿vale? Porque ponte a pensar, el organismo por ninguna razón, ningún motivo se puede dar el lujo de tener un cacho de cardiomiocitos ahí muertos, que no estén trabajando, que no estén funcionando, porque definitivamente el corazón va a empezar a entorpecerse en cuanto a realizar su función y pues eso puede llevar a la muerte a la persona.
Entonces los cardiomiocitos ahí saltan y se van a empezar a dividir y toda la cosa. Pero hay una gran desventaja. Y es que a pesar de que sí realizan mitosis, sí proliferan, sí tratan de reparar el sitio de lesión, lo que va a pasar es que los fibroblastos les dicen, a ver, cardiomiocito, te estás tardando un montón en, digamos, tapar este sitio de cardiomiocitos muertos. Entonces yo como fibroblasto no me voy a dar el lujo de que el cardiomiocito ahí se esté tomando todo el tiempo que quiera, porque déjenme decirles que la mitosis tarda. Entonces lo que hacen los fibroblastos que están ahí por ahí en la cercanía es comenzar a tapizar ese sitio de cardiomiocitos muertos de tejido conjuntivo, de colágeno, ¿vale? Es decir, ese sitio de lesión comienza a sufrir un proceso llamado fibrosis, ¿vale? Que corresponde al hecho de que los fibroblastos rellenan, insisto, ese sitio de tejido conjuntivo fibroso, de colágeno, ¿vale? Entonces, conclusión, y vean, lo mismo, ¿verdad? Aquí en esta imagen histológica, ¿vale? Todo esto son fibras de colágeno. De hecho, vean, todos estos son cardiomiocitos, ahí están bien bonitos, ¿vale? Entonces, aquí hubo un sitio de infarto muy seguramente y los fibroblastos pues saltaron al quite, ¿verdad? Y lo mismo con esta imagen histológica de un corte de miocardio teñido con tricrómico de Mason, se evidencia definitivamente el colágeno, ¿vale? Entonces, conclusión, los cardiomiocitos sí hacen mitosis, ¿vale? La cuestión es que no les da tiempo porque los fibroblastos entran luego a resanar literalmente con colágeno, pues así es como terminan ocultando ese sitio o tapando ese sitio de cardiomiocitos muertos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto se lo llevan para la vida. Y ahora, en cuanto a la hipertrofia, déjenme decirles que lo normal, en general, no es... bueno, esto ocurre, pues puede ocurrir en diferentes circunstancias, pues normales, como por ejemplo el embarazo, puede ocurrir también en los deportistas de alto rendimiento, que su corazón crezca a expensas de que sus cardiomiocitos se hagan más grandes. Pero aquí lo enfoco sobre todo a la patología, ¿vale? Porque ante una sobrecarga constante, lo que va a pasar con los cardiomiocitos es que también se van a empezar a engrosar a expensas de que acumulan, obviamente, proteínas, miofilamentos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De qué sobrecargas constantes puedo estarles hablando? Principalmente la presión arterial, ¿vale? Pacientes que tengan presión arterial crónica, al corazoncito lo que va a pasar es que le va a costar más trabajo bombear sangre, porque esos vasitos, digamos que oponen más resistencia al flujo de sangre. Entonces los cardiomiocitos dicen, pues bueno, híjole, no sé qué esté pasando, pero yo voy a aumentar mi tamaño para meterle todavía más fuerza a esa sangre y que venza esa resistencia que me están poniendo los vasos. Entonces vean, por ejemplo, un corazón normal, ¿vale? Estos son tamaños relativos, pero ahora vean un corazón, en este caso en un contexto, por ejemplo, que ha sufrido propiamente un grado de hipertrofia significativamente notable, ¿vale? Ahora vean los planos de corte aquí a nivel ventricular, ¿vale? Se hizo un corte transversal a nivel de los ventrículos y vean, es un corazón normal, se ve bien bonito aquí, básicamente las dos porciones de los ventrículos, ¿vale? Pero ahora vean este otro, prácticamente ya no queda espacio ahí adentro. Y esto es a expensas de que esos cardiomiocitos se hicieron gruesos, gigantes, ¿vale? Muy, 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 muy grandes. Y ahora, ¿esto tiene una traducción histopatológica? Por supuestísimo que sí. Vean, cardiomiocitos comunes y corrientes de los que hemos estado revisando. Ahí los puedes revisar perfectamente con su núcleo central, todos bonitos, ¿vale? Pero ahora vean, si tomamos en cuenta que ambas imágenes tienen una escala estandarizada similar, vean esos cardiomiocitos gigantescos, ¿vale? Enormes. Vean, de hecho, sus núcleos hasta se deforman, ¿vale? A expensas de que se aplastan por la gran cantidad de proteínas que tienen esos cardiomiocitos en su interior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas con músculo cardíaco? No, todo, No, todo bien. todo bien. Ok, muy bien. Como se pueden dar cuenta, es más sencillo, ¿no? Más sencillo, por lo menos hay menos contenido que músculo esquelético. Entonces, mucho es retomar lo que ya vimos. Entonces, pues bueno. Ahora vamos a ver el último tipo de músculo, que justamente es el músculo liso, ¿vale? También llamado comúnmente músculo visceral. Y recuerden que el músculo liso sí no hay como que voluntario e involuntario. Ese a fuerzas es involuntario, ¿verdad? Que si no, ese no tiene como otra alternativa. Eh, Vean,
No se tienen que aprender, insisto, todas las funciones. Esto es más que nada para que reflexionemos en conjunto sobre en todas las partes en las que está implicado el músculo liso, porque mucho de esto lo veremos cuando ya veamos los sistemas y aparatos correspondientes, ¿vale? Por supuesto que sí, la peristalsis. Muchas veces cuando, de hecho, aquí está bien bonito, ¿ven? Aquí está, se está llevando a cabo el fenómeno de peristalsis ahí, ¿vale? Esa contracción rítmica, sincrónica y en ondas que ocurre a nivel del tubo digestivo para desplazar el contenido que se encuentre propiamente en la luz de las diferentes estructuras de este aparato, ¿vale? Pero bueno, la peristalsis, que como les digo, es este movimiento que va a propulsar el contenido gastroalimentario, el contenido gástrico, alimentario, intestinal, pues hacia los diferentes compartimentos del tubo digestivo, ¿vale? Y eso está básicamente ahí involucrado, por supuesto que sí, el músculo liso. Déjenme decirles también que está implicado en la regulación del calibre de los vasos sanguíneos, ¿vale? Acuérdense que hablamos de vasodilatación cuando ese vasito se aumenta su calibre y de vasoconstricción cuando lo disminuye, ¿vale? Muy similar a las vías respiratorias, específicamente aquí hablando, por ejemplo, de bronquios, ¿vale? Aquí hablamos de un fenómeno que se llama broncoconstricción y broncodilatación, porque el músculo liso también va a estar regulando el calibre de las vías aéreas. Hablamos de broncoconstricción cuando estas vías aéreas pues se hacen más, disminuyen su calibre, y broncodilatación cuando lo aumentan, ¿vale? En cuanto al ojo, por supuesto que sí, ahí va a haber una serie de músculos de tipo liso que van a estar regulando, por un lado, la cantidad de luz que entra al ojo. Y eso es muy fácil de identificarlo en la pupila, ¿vale? Acuérdense que cuando hablamos de esos fenómenos, hablamos de miosis, cuando la pupila se hace más chiquita y por lo tanto va a entrar menos luz, y midriasis, cuando la pupila se hace más grande, aumenta su tamaño, ¿vale? Y obviamente entra más luz, ¿vale? O también va a estar, y también, perdón, va a estar regulando el enfoque, es decir, la manera en la que estamos propiamente, valga la redundancia, enfocando objetos, ya sea en una distancia corta o a lo lejos propiamente, ¿vale? La piloerección en cuanto a los fenómenos de termorregulación de la piel, ¿vale? Esa famosísima piel de gallina que se te pone, por ejemplo, cuando hace un montón de frío y sales, por ejemplo, ahí sin chamarra y te expones al frío ambiental y que se te pone la piel así con un montón de puntitos, pues bueno, eso corresponde a la contracción de este pequeño musculito que tenemos acá, que es el músculo piloerector, es un músculo liso que está ahí en la piel y que tiene la intención básicamente de, en el momento en el que se contraiga, se forman cúmulos, digamos, aquí de piel porque se contrae toda esa parte y eso impide que se pierda calor, ¿vale? También en la micción y en la defecación, principalmente en cuanto a la conducción de la materia fecal o de la orina, eso es básicamente en lo que va a estar involucrado aquí, ¿vale? Específicamente también va a estar involucrado a nivel del aparato genital masculino para la conducción de los espermatozoides por las vías espermáticas, la termorregulación, específicamente aquí de los testículos. Ustedes saben que, bueno, seguramente a lo mejor no lo saben, pero lo sabrán definitivamente en anatomía. Hay prácticamente dos músculos que el del dartos y el cremaster que se encuentran relacionados al escroto y que van a estar regulando la cantidad de calor que se pierde o se retiene en cuanto a los testículos, ¿vale? Eso es muy importante. Y por supuesto que sí, la eyaculación también está involucrada en una serie de músculos lisos, ¿vale? Y también, por ejemplo, en cuanto al aparato genital femenino, también van a estar involucrados músculos lisos para conducir al ovocito, en este caso, y en determinado momento al cigoto, a la módula, etcétera, etcétera, hacia el útero, ¿vale? También van a estar involucrados en el trabajo de parto. Por supuesto que sí, el útero está esencialmente constituido por una gran cantidad de músculo liso, etcétera, etcétera. Y también para la conducción de la leche en determinado momento para el proceso de lactancia, ¿vale? Entonces, definitivamente el músculo liso es importante, ¿vale? Por todos estos fenómenos que estamos viendo en estos momentos, entonces vale la pena estudiarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de músculo liso, aquí hablamos del leiomiocito. Antes ya tenemos los tres, ¿verdad? Rhabdomiocito, cardiomiocito, leiomiocito. Muy bien. El leiomiocito, contrario a las otras dos formas que hemos visto previamente, este tiene forma fusiforme o ausada. ¿Qué quiere decir esto? Es una célula que es más gordita en el centro y en sus extremos se hace delgadita. ¿Sale? Es gordita en el centro y se adelgaza hacia su periferia. Eso es lo que llamamos una forma ausada o fusiforme. ¿Sale? Estas, pues bueno, tienen esas medidas de diámetro y de longitud que, bueno, estrictamente hablando, pues no son
de gran relevancia, ¿vale? Su citoplasma, pues definitivamente aquí las estriaciones pues ya se fueron a mejor vida porque aquí no hay, ¿sale? Los leiomiocitos no tienen estriaciones, por eso se llama músculo liso, ¿verdad? De hecho, leyos quiere decir eso justamente, liso. En cambio, van a tener esas estructuras llamadas cuerpos densos, que ahorita vamos a ver de qué se tratan. Como buena fibra muscular, ¿verdad? Tiene retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, sarcosomas, retículo sarcoplásmico, etcétera, etcétera. Tiene también en su citoplasma una cierta cantidad de glucógeno que le va a funcionar como una fuente de energía, ¿vale? Y eso también es importante en cuanto a su núcleo. Vean qué posición tiene. Es una posición céntrica. Y este sin nada de que tiene uno o dos. Este solamente solo tiene uno. Y de posición céntrica. Lo que sí es que su forma de ese núcleo va a variar dependiendo si el leiomiocito está contraído o relajado. ¿Vale? Porque cuando el leiomiocito está relajado, que es lo que se trata de representar en este esquema, en esta imagen, va a tener una clásica forma de puro o de salchicha, si lo quieren ver de esa manera, ¿vale? Todo lo contrario a cuando se contrae, porque es como si la célula se apachurrara sobre sí misma, ¿vale? Y ahí, obviamente, el núcleo le va a pasar a algo similar a lo que le pasa a todo el leiomiocito en general, porque va a adoptar una forma de sacacorchos, insisto, cuando está contraído, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y también tiene, bueno, tiene uniones comunicantes que, como su nombre lo dice, le permiten a los leiomiocitos interactuar químicamente, ¿sale? Entonces, vean, corte longitudinal, corte transversal. Como pueden darse cuenta, por ejemplo, aquí tenemos un bonito leiomiocito y se cansa de ver bien bonito, ¿verdad? Vean, aquí en el centro tiene una forma, tiene más bien, está como más gordito, ¿verdad? Y en sus periferias se alcanza a ver un poquito más adelgazado. Lo mismo con este que está acá, ¿vale? Entonces, y vean, las estriaciones pues ya no existen, prácticamente no hay estriaciones. Y algo que suele pasar mucho con el músculo liso es que quiero que noten que en general su disposición suele ser un poco más irregular con respecto a las otras dos variedades de músculo, porque vean, unos leiomiocitos están orientados hacia acá, otros como que vienen para acá normal, otros van para allá abajo, ¿vale? Entonces, una forma como muy clásica de identificarlos. Ahora vean su núcleo, ¿vale? Aquí más o menos en esa disposición, en puro o en forma de salchicha si lo quieren aprender de esa manera, ¿vale? Ahora vean por otro lado en la imagen del corte transversal, ¿vale? Nuevamente, esto es un leiomiocito y vean, en el centro, en su interior, se alcanza a ver un solo núcleo, ¿vale? Relativamente grande, como pueden darse cuenta. Y una situación que pasaba mucho, que pasa en el músculo cardíaco es que en el corte transversal suelen verse los puntitos correspondientes a los miofilamentos, ¿vale? Vean que aquí todo lo contrario. Prácticamente el citoplasma de todas las células se ve liso, ¿vale? Y a lo mejor otra manera en la que pueden diferenciar al músculo liso del cardíaco es por la cantidad de tejido conjuntivo que se encuentra alrededor de cada célula. En el músculo cardíaco en general es más abundante, ligeramente más abundante, pero ven aquí en el músculo liso es apenas un pelín ahí, poquitito músculo, perdón, poquitito tejido conjuntivo alrededor de la célula, ¿vale? Eso es como lo pueden diferenciar. Y vean, también, se los recalco nuevamente, estas células no es que no tengan núcleo, es que simplemente por el plano de corte y la longitud de las células no alcanzó a salir el núcleo ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, eh, les hago esta pregunta y nos vamos a un descanso de unos minutillos. Díganme, ¿en cuál de las dos fotomicrografías se alcanzan a ver leiomiocitos contraídos y en cuál leiomiocitos relajados? Las dos contraídos y en la primera relajados, ¿no? Aquí en cuál, entonces en esta, ¿cuál sería? Relajados. Y la otra es Relajados. contraídos. Así es, correcto. Muy bien, ¿verdad? Por lo que les decía hace rato. Vean estos núcleos bien bonitos en forma de puro o de salchicha, como quieran llamarle. Ahí bien bonitos. Efectivamente, ahí esos leiomiocitos están relajados, ¿vale? Pero vean ahora la imagen de la derecha, es lo que les decía, cuando el leiomiocito se contrae es como si se apachurrara sobre sí mismo. Y lo mismo le va a pasar al núcleo. Entonces vean cómo el núcleo literalmente adquiere como una forma de sacacorchos, ¿vale? Como que se hace así como un montón de onditas. Entonces, ahí están las imágenes para que no se les olvide, ¿vale? Núcleo en forma de puro, leiomiocitos relajados, y núcleo en forma de sacacorchos, específicamente esta parte, ¿verdad? Ya en un leiomiocito contraído. Muy bien, chicos. Entonces, vámonos a un descanso de unos, yo creo que unos
5 minutitos, ¿vale? Además, nos vemos aquí a las 6:10. Tómense otro poquito, ¿vale? Y ahorita retomamos lo que nos falta del musculito, que ya son poquitas cosas. Entonces, vayan, muchachos. Ya nos vemos. Gracias.